Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, todo. ¿Cómo están? Estaba esperando que deje de entrar gente, pero sigue entrando gente. Así que los voy a seguir y las voy a seguir admitiendo a medida que vayan llegando. Somos un montonazo. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Yo me hago el que no me escucharon y así les doy un segundo para saludarme. Bien, bien, acá Ahí estamos. Hola, está. profe. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches. están? ¿Cómo les ¿Cómo va? están todos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, hay gente que decidió quedarse. Veo reincidentes, así que eso está bueno. No estoy hablando de Marilyn nada más, que ya no vino vestida de tigre, así que ya Porque tengo calor, porque tenía la campera de tigre y me la tuve que sacar. si te pones la campera de tigre vas a ver que te va a agarrar fresquito de nuevo, no te preocupes, Marilyn. Escúchame. Muy bien, muy bien. No, me encanta que estés acá con nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Pediste el cambio al final? Sí, pasa que tenía otra materia de 6 a 8:30 y no voy a Claro, estar en dos materias al mismo tiempo, es verdad, entonces me dieron el cambio. es verdad. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, estás acá con nosotros entonces. Bueno, bienvenida. Edith, te escuchamos, que levantaste la mano. Hola, profe, nada, quería informar que yo también hice el cambio porque yo tengo una actividad el mes que viene y me queda cómodo este horario. Ah, bueno, está muy bien. Está muy bien. Le pediste el cambio de la otra materia. Sí, sí. Muy bien, bueno, después yo les voy a ir avisando en la medida que, por ejemplo, a mí Marilyn no la tenía en mi lista, ¿sí? Cuando fui a pasar los presentes no me aparecía. Así que, nada, sí, obviamente que en cuanto me aparezca yo les voy a dar el presente, todo eso es obvio, pero en la clase del otro día, Marilyn, todavía no aparecías, entonces yo no te pude poner el presente. No, pasa que me dieron el cambio el lunes. No, 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 no. Te avisaba No, de que yo el no lo miércoles pude, pasado. de que yo no lo pude hacer. Desde ya, si a mí me aparecen ya, o en algún momento me decís, profe, por ejemplo, como ahora. Igual aprovecho y me fijo, ¿no? No me cuesta nada. Me fijo ahora. A ver si ya estás acá. Muy bien, Marilyn, exactamente, listo. Entonces, ¿ves? Yo ya te puedo poner el presente, por ejemplo, a partir de hoy. Pero si yo me fijo para la clase pasada, espera que me voy a fijar. Tatán, tatán. Si a mí me permite, por ejemplo, darte el presente de la clase pasada, esto es 11 de agosto, ¿no? ¿La clase pasada? Sí, está bien lo que estoy diciendo. Y yo, exactamente, ya estás como presente en la clase pasada también. ¿Está bien? ¿Hay alguien que le figure ausente y estuvo en la clase pasada? Yo creo que no, pero cualquier cosa me avisan. El silencio otorga. Silencio atroz, diría Ahumada. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, avanzamos. ¿Hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta respecto a lo que vimos la clase pasada? Que vimos cuestiones administrativas y también cuestiones que no son tan administrativas, que tal vez tienen que ver con la organización del curso o cómo es que lo vamos a estar dando. ¿Hay alguien que no tenga acceso al campus? Todo eso es el momento, chicos y chicas. Hola, profe, ¿cómo le Yo, va? profe, no sé si le pasó a todos, A ver, pero a mí no, o tampoco sé si lo habías cargado, el tema de la unidad uno no me salió nada. yo después ya les compartí el documento, ¿no? ¿O no les apareció? Sí. Sí, Le veo a profe. Agustina que dice que sí. Sí, Lourdes, fíjate el comentario más abajo, donde yo ya les compartí, les dije, bueno, acá está el documento por las dudas, porque en realidad a mí me figuraba como oculto. Bien, no es que no se lo tenía permitido, sino que estaba como oculto. Entonces lo que hice fue simplemente que les aparezca. ¿Sí? Se los compartí Y directamente como si fuera un documento mío. lo que estoy viendo es Ok. que tiene fecha 18 de agosto y donde dice unidad uno, como que no está marcado como para abrir un enlace. Em, no sé si tal vez yo tampoco lo encontré porque está en otro lado. No, en el foro, Está, vos lo tenías que está buscar en donde el dice foro. primera clase, Claro, abajo. en el foro primera clase, yo hice el comentario, les compartí el link, ustedes me dijeron que no pudieron entrar, un poquito más abajo, les digo, bueno, acá está. Y así. Listo, entonces en la primera, no en la segunda, ok, gracias. ¿Está bien? Profe, a mí me pasó lo mismo que buenas noches, no pude Buenas entrar noches. yo en la anterior. Quise 6:30 entrar y bueno, me confundí con el horario y esperé. Yo lo había mandado por mail, pero ahora me ¿A tengo quién- que fijarlo. a- Ricardo Leonard, al ¿Pero a mismo quién lo mail mandaste por mail? Perdóname, porque yo no lo vi. contesté al mismo mail que usted envió diciendo el horario de la clase.
Pero no es por mail, es por el campus. El tema es que el mail que te llega a vos dice no responder a este mensaje porque en Claro. realidad vos tenés que entrar al campus y responderlo. Bueno, pero no podía entrar, era todo muy, no, como era mi primera semana, no pude entrar. Ok, Después entré al campus y fui, bueno, después fui de vuelta allá presencial y me explicaron cómo perfecto. hacer. Magnífico. Bien, ¿y a través del campus ya pudiste ingresar? Sí, bueno, hoy sí, pues estamos acá, ¿no? Pero el anterior no pude. No, esto es el Meet, perdóname. Me gustó la ironía, pero mal ubicada tal vez en este momento. Porque lo que te pregunté es si pudiste ingresar al campus, no si pudiste entrar al Sí, Meet. pude entrar al campus. Ah, bueno. Bueno, guardemos la ironía entonces, porque de hecho eras vos el que no podías ingresar, no yo. Eh, Bien, respecto entonces a lo que tiene que ver con el campus, todo resuelto, cualquier cosa, me mandan o un No, mensaje. yo no, tengo una duda. Dale. Yo como hice el cambio de comisión, ahora volví a ingresar y me sigue apareciendo la profesora anterior. Yo no sé si vos me tenés que dar algún tipo de acceso o llamo directamente a la Yo no te facultad. tengo que dar ningún tipo de acceso, pero lo vamos a pedir ahora inmediatamente. Ok. ¿Sí? Así que dame un segundito, vamos a ir a tecnología educativa, vamos a ir a alumnos. Dame un mail o escribime en el chat, así no queda el mail para todos, para todo el mundo. Dame en el chat una dirección de correo electrónico y te pongo en copia. ¿Dale? Creo que lo mandé igual para que lo vean todos. No. No, lo que decía era que si lo dictabas, salía así como en crónica, ¿viste? Ahí está, muy bien, listo. Entonces yo ahora lo copio y ya te lo pego en el mail. ¿Está bien? Magnífico. Bien, bueno, habiendo salido de todas las cuestiones administrativas y demás, bien, y si no, saben que tienen la clase pasada, la tienen grabada. Bien, por consiguiente, todos, bueno, salvo tal vez Marilyn, que no, tal vez no tiene acceso del todo, pero todos deberíamos tener la clase. Y si no, yo lo que hice fue irla subiendo, está bien, las clases. ¿Por qué? Para que de alguna manera no solamente puedan acceder a través del campus, sino también tienen la posibilidad de acceder a través por ejemplo, no sé, de YouTube. Bien, entonces si ustedes van a YouTube, por ejemplo, tienen ya la clase subida para verla. ¿Está bien? Ahora la voy a buscar y se las voy a compartir, que creo que es esta, si no me equivoco. Sí, es esta porque aparece Anabela. Muy bien. Así que cualquier cosa, aquellos que no pudieron acceder a la clase o que no la pudieron ver o por algún motivo, ahí les comparto el link de YouTube que ya tiene directamente la clase subida. Bien, si no, la tienen a través del acceso que le dan a ustedes. ¿Ok? Y quedan grabadas automáticamente. Solo que acá lo que hago es editar la primera parte y el final para que no se vea los que se quedan colgados porque se fueron y dejaron la computadora conectada. Bueno, la clase pasada arrancamos un poco con derecho comercial. En principio te podría decir que arrancamos con lo que es derecho y el concepto de derecho. Después profundizamos un poquitito lo que tenía que ver con fuentes. Bien, y hasta llegamos al concepto de capacidad. No sé si dejé planteada alguna consigna o algo para hoy. Ayúdenme en esto. Nada, Agustina dice que no, Lourdes, Marilyn, ninguna, Tiffany, nada, Ángel tampoco y Enzo no mueve la cabeza. Así que asumo que Enzo no sabe. Ahí está, Enzo tampoco. Entonces, bueno, efectivamente, dicen ustedes y voy a creer y confiar ciegamente en que no les dejé nada desde la clase pasada para hoy. Lo cierto es que la clase pasada vimos un concepto de derecho, bien, que era el conjunto de normas que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos y demás. Agregamos lo que tiene que ver con el carácter que tiene que ver con el espacio, con el territorio. Bien, agregamos también la cuestión temporal, ¿sí? Pensé que Lourdes nos iba a gritar a nosotros, pero no. Ay, perdón, es que están gritando abajo y no escucho, perdón. Y les aprovechá y deciles que no griten más. Muy bien, yo acá los callé a todos. Entonces, entonces lo que hacemos es considerar que el derecho, por decirlo de alguna manera, ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Ocupa también un rol importante, preponderante en los elementos del Estado. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del Estado y decía, bueno, los elementos del Estado son la población, el territorio, el gobierno, las normas, la soberanía, ¿no? Porque la soberanía es justamente esa aplicación y esa
y esa restricción normativa que hay dentro de ese territorio. Y también el carácter espacial que tienen las normas, ¿no? Algo que hoy está permitido, capaz que en el futuro va a estar prohibido o viceversa. ¿Sí? Cosas que antes estaban prohibidas, hoy están permitidas. Y de esas hay un montonazo. Bien, también hablamos de fuentes del derecho y particularmente les hice alusión a la figura que a veces tiene, por ejemplo, la jurisprudencia, no tanto la doctrina, pero sí los usos y costumbres, que es esta figura de algo que se genera, que se reitera en el tiempo, que son comportamientos y que no necesariamente estamos obligados a cumplirlos, porque no es que vamos a tener una consecuencia jurídica, capaz que vamos a tener una consecuencia moral, capaz que vamos a tener, no sé, una prisión extraterrena el día que no estemos más en este plano, que no estemos más en esta tierra, bien, alguna cuestión religiosa que ustedes puedan seguir y cumplir, y el pecado, y esto y lo otro. Pero lo cierto es que en lo que hace al derecho, bien nos guiamos por las normas y por las consecuencias jurídicas que tienen las normas. Más allá, como le dije antes, que los usos y costumbres a veces también generan esta creencia de que existen normas o que son obligatorias. Bien, y muchos de nosotros las cumplimos. Entonces yo llegué, dije, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Y algunos dijeron buenas noches, y otros no saludaron. Los que saludaron sintieron, ¿no?, la costumbre o la obligación de tener que saludar. Lo mismo los que o las que tienen ahora la cámara prendida tienen la obligación de decir, bueno, la verdad es que yo pienso que el profe está dando la clase, lo está dando todo, se vistió de rojo para nosotros, bueno, entonces yo voy a prender la cámara. Bien, entonces yo voy a hacer este esfuerzo porque sacarme esta cara de dormida o que no estoy muy make-upeada, entonces voy y me conecto. ¿Sí? Y hay otros que no, hay otros que dicen, ya está, que total, mientras yo esté y ahora me voy y voy a dar una vuelta, voy a pasear al perro, vuelvo y el tipo este sigue hablando. Bien, entonces eso, ¿hay alguna sanción jurídica contra esto? No, ninguna. ¿Sí? Lo único que puede pasar es que yo le diga, ¿vos qué opinás, Valentina? Y justo Valentina apagó la cámara. Bien, justo, así. Y Valentina la prende y dice, no, profe, sí, estoy de acuerdo. Pero capaz que yo le digo, no sé, Florencia, ¿no? Y Florencia justo apagó la cámara porque se fue al baño, fue a, o sea, a prepararse el mate. Y yo digo, no, ¿cómo Florencia? Listo, Florencia no me contestó, tiene un 2. Y le clavo una nota baja simplemente porque, bueno, lo cierto es que no es que hay una norma que me permite a mí actuar de esa manera. Tal vez a mí me puede llegar a permitir un concepto, de decir, uy, mira, Lourdes, Tiffany, Agustina, Marilyn, Valentina, siempre tienen la cámara prendida. La verdad es que son esas alumnas que apoyan, que esto, que lo otro. Y cuando yo digo, alguien tiene alguna duda y ellas contestan. Y si yo le digo, che, preparen esto para la clase próxima y ellas lo preparan. Es un ejemplo, chicas, no se agranden, ¿no? Entonces, dicen, listo, perfecto. Entonces yo genero una nota de concepto. Pero no es una nota numérica, es una nota de concepto. Bien, bueno, esto es lo mismo. Las normas, también hay normas que son obligatorias porque tienen una consecuencia jurídica y después hay normas que de alguna manera son más vinculadas con lo moral, con las buenas costumbres y como dijimos antes, con los usos. ¿Sí? Usualmente se hace así o así. Entonces, no dejan de ser fuentes generadoras de derecho porque en algún momento esto puede convertirse en una norma jurídica, pero por el momento son costumbres. ¿Sí? Que en algunas sociedades, que en algunos lugares, o mismo en algunas materias, como en el derecho comercial, después no solamente se pueden convertir en obligatorias, sino que a veces son tan fuertes o tan importantes como una obligación misma. Bien, como es el domingo ir a comer a la casa de la abuela, como es la utilización de, no sé, de los 5 terms en el comercio internacional. ¿Se entiende? O sea, son costumbres que a veces ya generan, ¿sí? Ya generaron normas y ya generaron derecho, ¿sí? Y si generaron derecho, obviamente también generaron obligaciones. ¿Se entiende este concepto de derecho, fuente, obligaciones? ¿Se entiende esta relación? ¿Sí? Aunque la norma no esté escrita. Bien, genial. Y ahora también hay una relación, un vínculo que a mí me gusta aprovechar que estamos hablando de esto, ¿no? Que es derecho, obligación y responsabilidad. Bien, que aunque ustedes a veces lo pongan, todo en una misma línea, por decir de alguna manera, decir, bueno, el derecho es generar una obligación y entonces hay una responsabilidad, no es lo mismo. ¿Sí? Por un lado, yo voy a tener lo que es el derecho, que no es ahora un conjunto de normas, que ese es el punto de vista subjetivo del derecho, sino que ahora lo voy a ver desde el punto, perdón, no es desde el punto de vista objetivo del derecho, sino lo voy a pensar desde el punto de vista subjetivo. Ahora es, ¿qué es lo que el derecho me genera a mí?
¿Sí? Yo la estoy viendo ahí a Tiffany, perdóname Tiffany, te tomo de ejemplo, asumo que los auriculares que tiene puestos Tiffany son de ella, bien, entonces son tuyos, ¿no, Tiffany? ¿Sí? ¿No se los hiciste a nadie? Bien, perfecto. Entonces, son de Tiffany. Son de Tiffany. Tiffany puede usarlos, puede no usarlos, puede venderlos, puede regalarlos, puede alquilárselos a alguien. Es decisión de ella porque ella es su legítima propietaria. Ella tiene una relación de derecho real con los auriculares, ella es titular del dominio de eso. Mirá todo lo que te dije, Tiffany, sobre tus auriculares. Pero ¿qué pasa? Ese derecho, ¿sí? Ya no es un conjunto de normas. En este caso, el derecho es una facultad, un derecho real, una relación de poder que tiene Tiffany con esos auriculares. ¿Sí? El derecho en este caso es la facultad o poder que tiene Tiffany en este caso para exigir, por ejemplo, el exclusivo uso de sus auriculares. Ella llega un día a la casa, no sé si tiene familia, no sé si tiene hermanos o hermanas, primos, lo que sea, llega un día y lo están usando los auriculares, ¿no? Y viene ella y le dice, discúlpame, estos auriculares son míos, ¿sí? Se los saca y los deja arriba de la mesa. Y el otro le dice, che, pero si me los vas a sacar a mí, por lo menos usalos. Y ella dice, no, no los uso, pero como son míos, yo tomo la decisión de. ¿Sí? Ella puede exigir el uso o el no uso de sus auriculares, porque son propios, porque son suyos, porque ella tiene un derecho sobre ello. ¿Ok? ¿Sí? Bienvenida, Nicole, de la mañana hasta la noche. Y ella entiende por qué se lo digo. Porque en realidad nos vimos en otra materia de la mañana. Hola, Solo por eso. profe, buen día. Hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Buenos días, dice, mira qué bien que estamos. Bien, perfecto. Entonces, el derecho que ella tiene respecto de estos auriculares es la facultad o el poder que tiene ella para, por ejemplo, exigir su uso exclusivo. Pero ella tiene la posibilidad, la oportunidad, por ejemplo, de exigir una obligación. Por ejemplo, que es que el otro, cuando ella se lo exige, el otro lo tiene que entregar. También en este caso son auriculares, pero si en vez de ser un auricular fuera un auto, esto también puede generarle obligaciones a ella. ¿Sí? Por ejemplo, si ella va por la calle, es lo mismo, ella tiene el derecho de utilizarlo, tiene el poder de utilizar ese vehículo, ¿bien? Y también tiene la obligación de que en el caso de que genere algún daño con ese vehículo, con el auricular era un poco difícil, ¿no? Pero digo, en el caso de que genere un daño con ese vehículo, ella va a tener la obligación de responder por lo que se genere. Bien, aún si ella no lo estuviera manejando. ¿Sí? Que esto a veces pasa cuando nos planteamos la posibilidad de manejar el auto de otro o la moto de otro o algo. Bien, esto de decir, bueno, ¿qué pasa si sucede algo? Bien. Y también, ¿sí? Esta obligación conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Que es la consecuencia legal de no cumplir con la obligación a la cual yo me referí. Por ejemplo, yo tengo el derecho sobre esos auriculares, o Tiffany en este caso, ella exige que le sean devueltos y la persona que los tenía puestos, en vez de devolvérselos, hace track y los rompe. Entonces ella, en cumplimiento de su derecho y por el incumplimiento de la obligación del otro de habérselos devuelto en sano estado, ¿sí? Lo responsabiliza o la responsabiliza a la otra persona de que obviamente cumpla con el daño, o sea, mejor dicho, resarza el daño que le generó, comprándole un auricular nuevo, no sé, arreglándoselo, dándole el dinero que corresponde por ese auricular. ¿Se entiende? Entonces, mi facultad, mi poder, mi derecho, ¿sí? El derecho que yo tengo sobre esa cosa me da a mí derechos, obligaciones y responsabilidades. Y también le da al otro, en el caso de que fuera necesario, obligaciones, por ejemplo, de no usarlo, ¿sí? Aunque esté en la vereda, mi auto, no es que lo pueda usar cualquiera. Bien, aunque yo le deje la puerta abierta y la llave puesta y el auto en marcha, nadie tiene que subirse a mi auto. Bien, si no, sería, como sabemos, un hurto o un robo. Bien, y en el caso de que lo usen, bueno, esa persona tendrá que ser responsable. Voy a dar un ejemplo tirado de los pelos. ¿Sí? Yo hoy estoy tranquilo acá dando esta clase y de pronto siento pasos en el techo de mi casa. ¿Sí? Me asomo y veo una persona que está caminando por el techo de mi casa. ¿Sí? Por las tejas de mi casa. ¿No? Y yo le digo, hey, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy haciendo la instalación del telecentro Cablevisión, el sistema de cable que elijan, bien de internet, para tu vecino. Y yo digo, pero a mí nadie me pidió permiso.
Yo tengo No una tiene el comunidad. derecho de estar pisando tu techo. Exactamente. Nadie te pidió permiso. Ay, me Nadie hizo me de pidió bronca. permiso, te indignaste, mirá, te indignaste más que yo cuando me pasó. Entonces, bien, entonces, ¿qué es lo que yo primero le digo? Le digo, vos no tenés permiso para estar en mi techo. Entonces, yo tengo el derecho de exigir que él se baje de ahí. Bien, y tengo también la posibilidad de exigirle a él la obligación de cumplirlo. Cuando él se baja o se mete por la ventana, y porque aparte para poder acceder a mi techo tuvo que salir por una ventana, lo cual entiendan la situación, ¿no? De una persona, o sea, podría haber sido cualquier cosa. En este caso, él estaba haciendo algo, si bien sin permiso y todo, era una actividad lícita, ¿sí? No, no lo que me estaba haciendo a mí, sino lo que estaba haciendo, que era generar una conexión, por ejemplo, de internet. Pero imaginen que él en realidad estaba utilizando mi techo para entrar ilegalmente a una casa, o peor, estaba bajando por mi techo para robarme a mí. ¿Sí? Entonces ahí hubiese sido, ¿sí? Otra situación, otro hecho ilícito derivado de esta situación, otro acto. ¿Bien? ¿Se entiende, Marilyn, esto? Más allá de lo que estabas comiendo, que se estaba complicando. ¿Se entendió la idea? Entonces, en este caso, lo que yo les digo es, hay derecho, obligación, responsabilidad. El derecho conlleva una obligación, y no es solamente porque lo dijo el tío Ben o la tía May, sino porque todo derecho conlleva una obligación, bien, y también una responsabilidad para el que lo tiene o para el que lo va a utilizar de manera, obviamente, rompiendo con esa obligación. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Muevan la cabeza si están de acuerdo. Muy bien, perfecto, magnífico. Genial. Este vínculo, esta relación entre estas tres características es importante que lo tengan en cuenta. Y después se suma una, que no la dijimos en esta seguidilla, que es la garantía, que no sé si lo dijimos la clase pasada, díganme si ya lo dije, así no lo repito, si quieren que yo les explique lo que significa una garantía. No, profe, creo que no. Gracias, Lourdes. ¿Qué pasa? La Constitución de Filadelfia, ya la de Estados Unidos, una de las primeras en la historia, justamente lo que decía era que no existía una carta de derechos sin una carta de garantías. ¿Por qué? Porque garantías, y no estoy hablando de la garantía de los auriculares de Tiffany, ¿no? Que si se le rompen dentro de menos de un año o a los 6 meses tiene la posibilidad de pedir que se lo arreglen. No me refiero a eso. Sino lo que me refiero a garantía es cuando hablo de los derechos y las garantías. Las garantías es lo que el sistema me tiene que proveer a mí para que yo pueda hacer cumplir mi derecho. De nada sirve que me digan, vos tenés derecho a usar, por ejemplo, el derecho a tu propiedad, ponele, ¿sí? Por la inseguridad que hay, yo no puedo salir con el auto afuera de mi casa. ¿Se entiende? El Estado debe garantizarme a mí no solamente la facultad de ejercer ese derecho, sino el ejercicio de ese derecho. ¿Sí? O sea, si yo tengo derecho a proteger, por ejemplo, mi vivienda, tengo que tener medidas judiciales que me permitan proteger mi vivienda en el caso, por ejemplo, de una usurpación o de que alguien se meta en mi casa. ¿Sí? Si yo le llamo a la policía y le digo, tengo una persona caminando por mi techo, y la policía me dice, no puedo hacer nada, efectivamente, yo no tengo garantizado el derecho mío de propiedad. ¿Se entiende? Lo que voy a tener en realidad es un derecho bastante vacío, porque no tengo la oportunidad de hacerlo valer. ¿Está bien? Tengo simplemente un derecho, pero no tengo la capacidad o la oportunidad de llevarlo, ¿sí?, al ejercicio, porque, bueno, nada, por un lado tengo el derecho y por el otro lado tengo un incumplimiento que me está impidiendo poder hacer valer ese derecho. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? Entonces es tan importante el derecho, esa facultad, como también que exista una norma que me garantice ese derecho. ¿A través de qué? A través de un mecanismo normalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el derecho a transitar libremente, salvo que tenga una pena o que tenga una sentencia firme que dice que yo no puedo transitar libremente, por ejemplo, si estoy detenido, si yo no tengo ese impedimento, yo puedo caminar libremente por la calle. Si alguien me lo impide, yo tengo que tener un mecanismo para eso, que puede ser, por ejemplo, un habeas corpus. ¿Sí? Si yo voy a un banco y el banco me dice, voy a pedirle, no sé, una tarjeta de crédito al Banco Valentina, y el Banco Valentina me dice, no, disculpe, pero aquí es política de nuestro banco otorgarle tarjeta de crédito solo a las personas que tienen una buena condición económica. Ah, bueno, perfecto, yo soy uno de ellos. Entonces me hacen un análisis crediticio y me dicen que no me la van a dar, la tarjeta.
Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no le podemos dar esa información. Entonces, ¿qué hago yo? Inicio un procedimiento que se llama habeas data, que es un procedimiento expedito y rápido que está en la Constitución Nacional y que dice que obliga, ¿sí?, a un privado o a un banco de datos, ¿no?, público a suministrarme la información que tiene sobre mí. El banco está obligado, ¿sí?, a darme esa información, a decirme, no te lo damos porque vos tenés una deuda con, no sé, otra tarjeta o porque tenés cierta condición que te impide llegar a esa línea de crédito. ¿Se entiende esto? No me está diciendo, vos te lo tenemos que dar porque es tu derecho. No. Me están dando un dato, me están dando una información, pero no me la están dando de manera completa. Entonces, yo tengo derecho de acceder a esa información. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina y en todas las jurisdicciones de nuestro país existe la ley de acceso, en la mayoría de las jurisdicciones, existe lo que es la ley de acceso a la información pública. ¿Qué significa? Que si yo veo que, no sé, le adjudicaron una licitación a una empresa, yo tengo el derecho de acceder a esa información y decirle al Estado, che, ¿por qué le dieron esta licitación a la empresa, no sé, Enzo Lasarte S.A.? ¿Sí? ¿Qué tiene Enzo Lasarte y por qué no se la dieron a Ángel Córdoba? Seguro que Enzo Lasarte es amigo del gobierno, digo yo. Entonces, cuando yo pido la información, me muestran la información fidedigna y todo, donde surge que Enzo presentó una mejor calificación, que presentó, no sé, menos tiempo de obra, que presentó un mejor precio, que presentó, no sé, avales mucho mejores. Entonces yo digo, bueno, está bien, entonces está bien que se la hayan asignado a él. ¿Sí? Pero ¿cómo accedí yo a esa información? ¿Esa información accede cualquiera? Bueno, debería acceder cualquiera. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de un mecanismo que el gobierno tiene que ofrecerlo, tiene que entregarlo para que nosotros accedamos a esa información. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe una ley de acceso a la información en la cual, si yo voy y le pido información al, no sé, al gobierno de la ciudad que me diga por qué, no sé, ¿por qué terminaron con una práctica que puede ser, no sé, la enseñanza de ajedrez en las escuelas? Póngale. Es mentira, existe ajedrez en las escuelas. Pero digo, un día dejan de dar ajedrez en las escuelas, entonces yo voy y digo, ¿por qué dejaron de dar ajedrez en las escuelas? Quiero saber los motivos o quiero saber... Entonces me tienen que dar esa información. Si el gobierno de la ciudad o el gobierno que se trate no me da esa información en el plazo determinado por la ley, yo tengo derecho de acceder a esa información pública a través del órgano garante de la información. Órgano garante de la información. Todos los organismos públicos tienen un órgano garante que es, en el caso de que no me la den esa información, debe garantizarme a mí como usuario, como consumidor, como administrado, bien, esa información pública. Bien, ¿por qué les estoy contando esto? Para que vean la relación de ahora hasta el final de la materia, que hay un derecho, hay una obligación, hay responsabilidades y hay garantías. Bien, todos de alguna manera funcionan en este sistema, pero son todas cosas distintas. ¿Sí? Son todas instituciones, por decirlo de alguna manera, institutos jurídicos que son diferentes. ¿Sí? Mismo el derecho es distinto el derecho como objeto al derecho como sujeto. ¿Sí? El derecho como objeto es ese conjunto de normas. El derecho como sujeto es la relación de poder, esa facultad que yo tengo sobre, por ejemplo, una cosa. Yo tengo derecho a. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No sé si alguien iba a preguntar algo justo y le interrumpí. Igual, profe, consulta, subjetivamente estas definiciones que estás dando, ¿no? Eran desde el lado subjetivo, como decías. O sea, no son iguales en todos lados y para todos, ¿o no? Puede ser. ¿A qué te referís con en todos lados? ¿Te referís a países? Claro, internacionalmente, ponele. Sí. A ver, hay una cuestión que está muy buena la pregunta, Lourdes, que tiene que ver con... Nosotros en Argentina separamos lo que tienen que ver las normas jurídicas de las normas religiosas. Pero no solamente las separamos, sino que las desligamos bastante. ¿Sí? Me pongo de pie, Enzo se acaba de vestir. Perdón, profe. No, por favor, Enzo, felicidades. Entonces, ahora aparecen todos, ¿viste, Marilyn? Perdieron un partido, se la sacaron todos, ahora aparecen todos. Qué bárbaro, estas gallinas. Bueno, entonces... Pero cuando perdió contra Tira andaba todo bien guardadito. ¿Viste? Tremendo, tremendo. Todos abajo de las piedras estábamos. Mentira. Pero, a ver, ¿cuál es la cuestión? Por un lado, lo que pregunta Lourdes está bueno, porque dice, pero esto debe ser en todos lados, este concepto. A ver, comúnmente el conjunto de normas que rigen
Es en todos lados. Eso es una cuestión de derecho. Pero ¿qué pasa? La diferencia tal vez está en que cuando yo me paro desde el punto de vista más positivista, más de que el conjunto de normas son normas jurídicas, son creadas por el Congreso, son legislaciones, y me separo del todo tal vez lo que tiene que ver con normas, como dije antes, morales, religiosas, ¿bien? Tal vez eso no es tan compartido por otros países. O sea, la mayoría de los países occidentales te voy a decir que sí, pero tal vez debe haber otros países, ¿sí?, donde la fuerza de la costumbre es mucho más vinculante, donde las normas religiosas forman parte del comportamiento diario. Bien, te diría, nosotros hace 50 años te daba la razón. ¿Sí? Vos pensás que en una época en Argentina vos te casabas, ¿sí?, y te casabas para toda la vida y no te podías divorciar. ¿Se entiende? Y eso era una norma extremadamente religiosa, pero que tenía una consecuencia jurídica. A partir del divorcio vincular, a partir de la separación entre el instituto del matrimonio, ¿sí?, como matrimonio religioso, del casamiento, por decirlo, perdón, del matrimonio civil, del casamiento, bien, ahí es donde dijimos, uy, nos casamos y nos podemos divorciar. Y después, si la religión lo acepta o no lo acepta, ok. ¿Sí? Porque de hecho la religión no tiene divorcio, sino que tiene anulación matrimonial, que es otra cuestión. Bien, los matrimonios católicos, por ejemplo, no se separan las partes. Lo que hacen es pedir la nulidad. ¿Sí? Lo que se busca es una causal para demostrar de que ese matrimonio se generó, ¿sí?, de alguna manera con alguna falla, con algún vicio. ¿Bien? Pero las personas no se podían divorciar, quedaban casadas para toda la vida. ¿Sí? Y capaz que ella quería rehacer su vida, él quería rehacer su vida y no podían. ¿Se entiende? Marilyn, no sé si habilitaste el micrófono por algo. Pero bueno, estábamos escuchando un audio de las matemáticas. Entonces, lo importante es esto, cómo se distingue de alguna manera en nuestro ordenamiento y particularmente en este tiempo las normas jurídicas de las normas morales, religiosas y demás, que en un tiempo estuvieron muy juntas, ¿sí? Y hasta generaban bastante confusión. Hoy, se podría decir 40 años después, ¿cuándo estamos? 43 años después de un matrimonio, de un divorcio vincular, y a los 10 años, 11 años del nuevo Código Civil y Comercial, te digo que ya cada vez hay menos vestigios religiosos. ¿Sí? La Constitución conserva esto del culto católico apostólico romano, pero ya de alguna manera al presidente no se le pide que sea católico. De hecho, tenemos un presidente judío, tuvimos un presidente musulmán que se lo obligó a se puede decir, vincularse con el catolicismo o a bautizarse, pero de alguna manera era musulmán. Entonces digo, ese tipo de cambios se fueron haciendo justamente para separar y para convertir al Estado cada vez en y al gobierno propiamente dicho, en cuanto más laico posible, ¿sí? Para que sea lo más objetivo, ¿sí? No por el derecho objetivo, sino lo más objetivo posible, que tenga la menor injerencia religiosa, moral posible. ¿Bien? Quedan algunas normas, algunas moralinas por ahí dando vuelta. Bien, pero por ejemplo, mismo hasta con el nuevo Código Civil y Comercial se quitó, entre otras cosas, lo que es la figura del divorcio con culpa. ¿Sí? Hoy las partes se divorcian porque o no se quieren más, o no se respetan más, o no tienen simplemente ganas de pasar tiempo juntos. Pero no importa, hoy se divorcian. Ya la figura de tipo, él o ella lo engañó o lo engañó, ya la infidelidad ya no es una causal de divorcio. ¿Sí? Hoy lo que en realidad importa es que las personas se deban cuidado. ¿Sí? Se deban cuidado mutuo. Yo puedo divorciarme de una persona que no quiero más, que no me gusta más, que lo que sea, ¿bien? Pero yo lo que no puedo, o mejor dicho, lo que yo puedo argumentar de culpa del otro es si el otro me abandonó mediante un espacio, mediante yo estaba enfermo, ¿sí? O cuando estaba en una internación, o cuando estaba bajo el cuidado de los pibes, o lo que sea. Bien, entonces ahí en ese caso yo puedo alegar que hubo una mala fe o alguna situación. Bien, pero si no, es simplemente un divorcio. Es simplemente una separación. ¿Sí? Y se corta un vínculo jurídico. Después, religiosamente, bueno, te perseguirán los demonios, yo qué sé, no sé lo que te pase, te irás al infierno 2 Igualmente, veces. ponele, en el caso que, no sé, te hayas separado en casos de así, no sé, te dejó con los pibes, te dejó enfermo, lo que sea. Igualmente el vínculo se sigue, o sea,
se rompe y fin, no cambia nada, por más que No. vayas y le digas, bueno, no sé si, bueno, no sé, me dejó con 3 pibes, tengo hambre y los nenes no me comen, más que capaz darte... Mirá, te voy a dar un caso, te voy a dar un caso puntual, te voy a dar un caso puntual, ¿sí? Vos y yo, bueno, hagamos vos y yo porque si no queda feo. Vamos a hacer, yo y yo tenemos 3 hijos. Bien, llegamos a la conclusión que no nos queremos más, pero en el medio hubo, yo qué sé, no sé, violencia, infidelidad, de todo, yo y yo, ¿sí? Nos llevamos para el traste. Entonces, al momento de separarnos, el juez lo primero que dice es, primero, declárese el divorcio vincular entre yo y yo, ¿sí? Y listo. Después, pasemos a la separación de bienes. Hay 2 casas, hay 2 autos y no sé, y un árbol de manzana. Perfecto. Uno se queda con el árbol de manzana, auto, casa, casa, bien, y vos le debes el 50% del árbol de manzana. Perfecto. ¿Hay niños? Sí, 2. Perfecto. ¿Quién es el alimentante? Yo. ¿Quién es el que los cuida? Yo. Perfecto. Bueno, entonces yo le debe a yo. Y así. ¿Se entiende esto? Pero lo primero que hay que tratar de sanear, bien, o lo primero que la justicia tiene que hacer es participar lo menos posible en la protección, o mejor dicho, en el recupero de ese vínculo. Bien, porque en el peor de los casos las personas se pueden volver a casar. Sería raro que 2 personas tropiecen con la misma piedra, pero digo, se pueden volver a matrimoniar. La cara de Marilyn es genial. ¿Está bien? De hecho, el Código Civil hasta habla de esa posibilidad. Pero lo importante es que no exista lo que existía antes. Antes yo me juntaba con con el abogado de cada uno, nos sentamos ante el juez, antes, o sea, pedíamos el divorcio, pero después nos presentamos, y el juez nos decía, ¿tan seguros que se quieren separar? Mirá qué lindos que se ven yo y yo juntos. Mirá qué jóvenes o qué grandes o esto. Mirá la cara de los hijos, qué lindo los nenes. Mirá si te vas a separar, mirá lo que es tan viva, mirá lo que es este pibe, mirá si te lo vas a perder. Toda esa charla se daba con el juez, bien, en una situación súper incómoda, porque tal vez las partes ya no se querían, o sea, no se respetaban, o había de todo de por medio. Pero aún así existía esa audiencia horrendamente previa en la cual el juez intentaba funcionar como una especie de, no sé, de Cupido. De Cupido, tal cual, de Celestino, de Cupido, los quería flechar de nuevo. Y era imposible porque ella ya no bancaba el olor a pata de él y él ya no bancaba el mal humor de ella a la mañana. Y ya está, ya no se querían más. Pero bueno, nada, entonces creo yo sanamente la legislación hoy. Primero apareció la idea de lo que se llamaba el divorcio express, pero en realidad no era divorcio express, era poder separar las materias y decir, bueno, primero resolvamos la situación del vínculo, después sigamos con el tema de los alimentos o los bienes o lo que sea, pero por sobre todas las cosas lo que se hacía era separar las materias. ¿Bien? Vamos por partes, diría Jack. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Bien. Miren hasta dónde nos fuimos. Estamos en derecho comercial y terminamos hablando de divorcios. Bien, entonces, para clarificar lo que tiene que ver con el derecho objetivo entonces es ese conjunto de normas, de leyes, de reglamentos, ¿sí? Que obligan, que rigen a la sociedad, mientras que el derecho subjetivo es la facultad, el poder que tiene una persona para actuar o para exigir algo y que nace justamente, ¿sí? Por lo que establece el derecho objetivo. Ahí está el punto de encuentro. ¿Sí? Ahí está ese punto de encuentro. Antes de eso, no hay punto de encuentro, ¿no? Una cosa es lo que tengo yo y otra cosa es ese conjunto de normas que es un objeto, ¿sí? Que es algo que parece como por fuera. Pero lo que yo puedo hacer está justamente determinado en la norma. ¿Ok? Magnífico. Veo cabezas que dicen que sí, así que avanzamos. Bien, esto es un poco lo que vimos la clase pasada. Y agregamos que el derecho, ¿sí? Rige para personas. ¿Sí? Rige para las personas. ¿Quiénes son las personas? Son entes, son entes, somos personas humanas, ¿no? Entes susceptibles de adquirir derechos y de contraer obligaciones, ¿sí? Los derechos se adquieren, las obligaciones se contraen. ¿Bien? O sea, las voy a tener esas obligaciones, las quiera o no las quiera. Por eso hablamos de contraer obligaciones. ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos entonces con esto? Es que estas personas, ¿sí? Que adquieren derechos y que contraen obligaciones, tienen atributos. ¿Sí? Todas las personas. Están las personas humanas y están las personas jurídicas. Las personas humanas, al menos las que le veo las caras, somos las que estamos acá. Las personas jurídicas son las sociedades, ¿sí? Aquellas que llevan actividad de empresa,
comúnmente las llamamos empresas, pero son sociedades. Sociedades civiles, sociedades comerciales, fundaciones, ¿sí? Esas sociedades y esas personas humanas, que son las que estamos acá, tenemos puntos en común. Todas tenemos nombre, ¿sí? Algunas nos llamaremos Damianes, otras tendrán Damián Sociedad Anónima o Damián SRL. ¿Bien? O sea, algunas tendremos nombre y otras tendrán una denominación social. Todos tenemos un patrimonio, aunque sea lo opuesto, aunque sea el auricular de Tiffany o aunque sea el mate que estoy tomando. Todos tenemos patrimonio. Todos tenemos domicilio, ¿sí? Aunque sea una persona en situación de calle, tengo la posibilidad de ubicarla en un lugar. ¿Sí? Tiene un lugar a donde yo la puedo notificar, ¿sí? Sea en un parador, sea en mi casa, sea en la puerta, lamentablemente, pero la ubicamos en un lugar, en tiempo y espacio. Hay algo que distingue a las personas humanas de las personas jurídicas. Y acá volvemos otra vez a lo que no le gusta a Marilyn, que es el estado civil. Las sociedades no se casan, ¿no? Sí las personas son solteras, casadas o divorciadas. Entonces figura este atributo de las personas, ¿sí? Que las distingue. Y todas tienen capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es esa aptitud de la cual hablábamos antes para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Hay una capacidad que es de derecho, que es tanto la que tenemos nosotros, las sociedades, las personas humanas, ¿no? Digo, las personas jurídicas, bien, de justamente poder tener ese derecho, de poder estar facultado para ese derecho, como la facultad de ejercerlo, que era esa aptitud a la cual llamábamos capacidad de ejercicio. Todo esto se están acordando un poco, ¿no? Que lo vimos hace una semana, o en el medio se blanquearon con el feriado. Más o menos. Bien. Entonces, estos son los atributos de la persona. Tanto las personas físicas como las personas humanas lo tienen. ¿Está bien? Esto que yo estoy hablando no lo saqué de un repollo, chicos y chicas. Está en las guías, está en lo que les mandamos a ustedes en el campus. ¿Sí? Pudieron acceder, no pudieron acceder, pero digo, en líneas generales está. ¿Bien? Y también, un poco lo que yo les comentaba la vez pasada, si accedieron a través de la plataforma iLibro, cualquier libro de derecho, y particularmente de derecho privado, parte un poco de estas nociones. De hablar de, bueno, de qué es la persona, de cuáles son los atributos, qué es lo que la persona humana puede hacer, ¿sí? Y esto lo van a encontrar ahí en el texto de la unidad 1. ¿Está bien? Que de alguna manera arranca con esto, ¿sí? Arranca con estas distinciones que de alguna manera son importantes como para arrancar. Después, obvio que ustedes ya con este nivel de estudio y todo, ya están un poco más avanzados, ¿no? Ya tuvieron alguna que otra norma jurídica, perdón, alguna que otra materia jurídica, bien, de la que estuvieron estudiando y demás. Bien, entonces, este Código Civil y Comercial, que como dijimos la vez pasada, regulaba a las personas, ¿sí? Y a las personas humanas y las personas jurídicas, que a las personas jurídicas distingue a aquellas que realizan una actividad empresaria, ¿bien? Donde tienen propósito de lucro, donde van a tener un establecimiento porque lo van a convertir en esta empresa que es una actividad económica organizada, ¿sí? Y que de alguna manera, como fuimos viendo también, el derecho lo que hace es, bueno, a través de este conjunto de normas, ir regulando para que haya, obviamente, la mayor cantidad de certeza posible, ¿no? Esto también lo hablamos la vez pasada, bien, que efectivamente exista un poco ¿no? Por decirlo de alguna manera, de armonía, de bien común, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre cómo el derecho regulaba de alguna manera el comportamiento de una sociedad para que haya justicia, bien, para que la convivencia no sea tan compleja? Bueno, todo esto lo tienen igual en el texto del cual venimos hablando. Bien, ¿y por qué entonces es tan importante el derecho en una sociedad? Bueno, porque justamente todo lo que hace a la formación y a la conservación de esa sociedad, bien, con la finalidad de resolver los conflictos, con la finalidad también de no haber resuelto los conflictos por mano propia. Esto también es importante. Bien, cuando aparece la idea del contrato social, aparece justamente esta noción de que nosotros
yo no me subí al techo, bien, del tipo, a las tejas, y lo agarré al tipo y le dije, pero ¿por qué no me avisaste? Pa, 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 y lo empecé a golpear, porque si no después iba a tener un problema yo. ¿Por qué? Porque ya el derecho, las normas, ¿sí? Aunque sean los usos y las costumbres, ya generaron en mí lo que yo creo que es el comportamiento adecuado. Y el comportamiento adecuado es o denunciarlo, o buscar a la autoridad que corresponda, o denunciarlo ante la administración del consorcio, ¿sí? Pedirle a la persona que se retire bajo apercibimiento de, no es que yo agarré automáticamente el rifle de aire comprimido y lo empecé a tirotear al tipo hasta que se caiga, ¿bien? Entonces, lo cual hubiese sido muy divertido por lo que veo en la cara de Lourdes, pero no era lo correcto, no estaba Porque bien. creo que sería lo que haríamos todos. Yo creo que nadie llamaría a la policía. Ponele, mirá Marilyn, mirá Nicole, nadie llamaría a la policía. Todos saldrían tipo con un piedrazo. A las piedrazos, claro, pero si el tipo se cae, me rompe las tejas, ¿no? Y aparte, no, está mal, está muy mal lo que vos decís. Le gritás, no me pisé la membrana que se me llueve. Claro, ahí está. Bueno, perfecto. Aparte más cuando lo arreglé hace poco. Pero bueno, que le cambié el rubro hoy. Entonces, todo este tipo de cosas, de alguna manera, las tenemos en cuenta, ¿bien? Y eso va generando que la vida humana, que las normas, que los valores, ¿sí? Estas fuentes de las cuales veníamos hablando antes, ¿sí? Van generando en mí una forma de actuar, una forma legal de actuar. ¿Bien? Entonces, vemos cómo, por eso yo les decía antes, el derecho no es lo único que me va a regir. El derecho no es lo único que me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. También hay costumbres, también hay formas de hacer las cosas, también está lo que me enseñaron mis padres o lo que me enseñó el profe de derecho en una clase. Bien, entonces mañana le pasa a alguno de ustedes o a alguna de ustedes, viene y dice, no, pará, voy a hacer, como dice el audio ese de Instagram que dice, voy a hacer lo que dice el hombre araña. Bueno, voy a hacer lo que dice el profesor de derecho. Bien, y el profesor de derecho dijo, no, no le tires piedras, ¿sí? No saques, no sé, no le revolees algo. Bueno, perfecto, entonces lo pienso. ¿Sí? Ojo, si yo le digo, che, ¿qué haces ahí arriba? Y el tipo, en vez de contestarme, disculpe, señor, con la remera de Telecentro, me hubiese contestado de otra manera, bueno, tal vez ahí sí yo hubiese tomado alguna otra acción. ¿Bien? Que podría haber salido corriendo. No, mentira, que podría haber sido la que sea, ¿bien? Pero yo entendí que no había un ¿Qué tiempo. podría haber sido la de tirarle una piedra? Pero me rompe el techo, ya te lo dije, lo único que falta es que después le tengo que pagar por bueno. Bueno, entonces, si no hay que hacer lo que decía el viejo ese que decía, viste, que había que llevarla. Hay que llevarla a la parte del sótano más hundido que haya en la casa, viste, y no sé cuánto tiro. Bien, si no hay que hacer eso. Decime, Enzo, perdóname, no te escuché. Yo te vendo después los productos para el techo, no pasa nada. Ah, bueno, perfecto. Ahí está, mirá, ya lo resolvimos. ¿Qué estás, en un lugar así de trabajar de eso? No, trabajo en pinturería, vendo todo lo que es reparaciones de techos y todo. Ahí está, bueno, por eso, con una fibrada o algo lo resolvemos, con algo para pegarla ahí arriba. Bueno, Enzo es un muy buen vendedor. Mirá, viste ahí. Ah, sí. Y parece, no sé, ya nos está promocionando. Estuvo atento. Sí. Y las comisiones no llegan, No, ya, encima no solas. y ya está, ya blanqueó ahí que se quiere hacer la América con nosotros. Bueno, entonces, esta estructura que va a crear el derecho y que va creando el derecho, bien, por ejemplo, en nuestra Constitución está dividida en dos partes. La primera, que dice, bueno, estos son los derechos. Y después dice, estos son los órganos. Entonces, la normativa no solamente crea derechos, obligaciones, responsabilidades, garantías, sino también crea órganos, ¿sí? Crea instituciones, crea el aparato del Estado. Y me dice, bueno, ¿quiénes son los que tienen que cumplir esas normas? ¿Quiénes son los que van a, por ejemplo, encargarse de que si yo tengo este problema, tengo a quién llamar? En definitiva, está organizándonos. Por eso se dice que hay una parte dogmática y una parte orgánica en nuestra Constitución. Bueno, esto es lo mismo. Todas las normas hacen más o menos lo mismo. Bien, que crean órganos o determinan quién va a tener estas obligaciones o ante quién yo puedo reclamarlo, pero también me va a decir cuál es el derecho que está protegiendo. ¿Sí? En nuestra Constitución están los primeros artículos. ¿Sí? La parte más de la Carta de Derechos. Bien, entonces me dice que yo voy a tener derecho, no sé, a proteger mi vivienda, artículo 17, bien, y después me dice, no sé, me explica que el Poder Judicial va a resolver conflictos que haya entre privados. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, si alguien entra a mi domicilio, yo le inicio un juicio, póngale, ¿sí? O hago la denuncia y después le puedo iniciar un proceso judicial. ¿Se entiende? Y después el Poder Judicial a su vez me proporciona las garantías para hacerlo. Entonces, bueno, hay como distintos órganos y también hay órganos de control. Bueno, así funciona de alguna manera en las normativas, así funciona en nuestra Constitución y así funciona en un montón de otras normas también. Bien,
Después van a encontrar cómo de alguna manera los derechos de los cuales nosotros veníamos hablando van a distinguir, por ejemplo, como yo les decía recién, en esa primera parte, bueno, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la vivienda, el derecho a la vida, como yo les dije, no aparece, pero bueno, formaba parte de estas primeras cartas, ¿sí? de declaraciones, ¿sí? De los derechos del hombre. Y la Constitución toma eso, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre es de 1789, la Constitución es de 1853, son 50, 60 años después de eso. Bien, así que ahí aparece un poco ya la impronta liberal post-Revolución Francesa, bien, y la Constitución toma todos esos derechos de primera generación. Después va incorporando también otros, ¿no? Derechos de segunda generación, a partir de la reforma de 1949, que bueno, se cae con la Revolución Libertadora, y aparece el artículo 14 bis con todos los derechos que tienen que ver con los derechos más sociales, que apuntan al cuidado del trabajador, igual remuneración por igual tarea, bien, y todo eso. Y después aparecen los derechos de tercera generación, donde aparece la idea del medio ambiente, donde aparece la idea del consumidor, un poco lo que hablábamos también la clase pasada. Bien, entonces ustedes ven cómo, y el PDF que yo les mandé, un poco les muestra esa evolución, de cómo los derechos fueron evolucionando, cómo fueron reconocidos y fueron regulados justamente para que las personas puedan acceder no solamente al derecho, sino a la garantía para hacer valer ese derecho. Bien, y eso también lo van a encontrar. Y me quedo un poquitito porque justo sé que el PDF hace hincapié en esto respecto a lo que tiene que ver con los derechos y los deberes ambientales. ¿Sí? Cuando aparecen los derechos de primera generación, derechos de primera generación, son los derechos civiles y políticos, son los iniciales nuestros, ¿no? Son las primeras libertades individuales, ¿sí? Son los derechos al voto, ¿sí? Al sufragio, a elegir un representante o a ser elegido. Después aparecen los derechos de segunda generación, que son estos derechos que yo les decía de los trabajadores, no a trabajar, sino a las condiciones en las cuales se trabajan. Bien, aparecen los derechos gremiales, sindicales, allá por 1966, 1969, en el auge de la división del mundo entre el liberalismo o el occidental, o lo occidental y obviamente lo que tenía que ver con, en plena Guerra Fría, con el comunismo, ¿no? Entonces, nuestra Constitución también genera o incorpora esos derechos, ¿sí? Nosotros tenemos una breve carta de derechos a través del artículo 14 bis que representa también ese tiempo histórico. Y como les decía, a partir de la reforma del 94, también se habla sobre derechos y obligaciones ambientales y derechos y obligaciones del consumidor, que es algo, entre comillas, relativamente moderno, porque apareció hace 30 y pico de años, pero también era de los 80 a los 90. Así que bastante modernamente, se podría decir, no existe creo que la palabra, pero contemporáneamente se incorporaron a nuestra Constitución. Estoy inventando palabras como el presidente. Bien, entonces hay un montón de convenciones internacionales por ese tiempo y posteriores también que fueron sumando normativas ambientales, normativas que tienen que ver con derechos del usuario y del consumidor, de personas con discapacidad. Sí, obviamente antes no se establecían en normativas, bien, y con el correr del tiempo fueron apareciendo por convenciones internacionales como también por normativas locales, donde obviamente hay una obligación, o sea, perdón, hay un derecho que se le aplica a todas las personas, pero también hay obligaciones de respetar esa igualdad. Y en el caso de que exista desigualdad, tratar de generar condiciones para que esas condiciones, para que esa situación sea lo más igualada posible. ¿Sí? El principio de igualdad al cual refiere la Constitución, que habla de la equidad y de la igualdad entre las personas, no dice que todos somos iguales solamente, sino lo que dice es que para el derecho somos todos iguales. Y que en el caso de existir desigualdad, como por ejemplo en el vínculo entre el consumidor y la empresa, o entre el usuario y el proveedor de ese servicio, el derecho tiene que intentar no mejorar las condiciones, pero sí proteger lo suficiente al consumidor o al usuario como para que esa relación o ese vínculo no sea tan desigual. Porque es obvio que hay una figura débil y otra más fuerte. Como nosotros cuando hacemos un reclamo al Estado, bien, cuando le hacemos un reclamo al gobierno, también somos la figura débil. ¿Sí? Porque si el Estado no nos cobra a nosotros o nos cobra de más, al Estado no le pasa nada si les cobra de menos. En cambio, si a nosotros nos ponen una multa y esa multa no corresponde, a nosotros nos obliga a pagar la multa primero y después reclamar. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si nos llega un cargo de la tarjeta que no nos corresponde.
Estoy medio repetidor con el tema de la tarjeta de crédito. Parece que tengo un problema con eso. Bien, entonces, volviendo a la idea del medio ambiente, hay un punto, hay un par de parrafitos respecto al tema en nuestra guía, en nuestro texto, que justamente hace referencia a esto, a la importancia que tiene, obviamente, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Que hay varias organizaciones a nivel nacional que están trabajando en eso y que trabajaron en eso, y que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, y que aquellos que tienen o que generan un efecto contrario a eso o que realizan una afectación con la actividad que sea, ¿sí? Acá el muchacho que trabaja en una casa de pinturas dice, uy, mirá, esta pintura se puso fea. Bueno, tírala. Entonces el tipo, ¿qué hace? Abre así no sé, el inodoro y tira la pintura por el inodoro. Es el lugar donde descartar por ejemplo, algo tan tóxico como puede ser una pintura o un solvente o todo. No, hay lugares donde, no, perdón, hay un lugar donde se disponen estas cosas, por ejemplo, no sé si sabes. Mirá, yo sinceramente la pintura siempre intento rescatarla. Lo máximo que puede pasar con la pintura es que se homogeneice un poco, se puede rescatar, pero o sea, yo ya no hago ese tipo de, no voy y tiro la pintura en el tacho de basura porque está fea. Claro, Viene la empresa que bien, nos ahí provee a está, nosotros y se la lleva todo a un depósito donde ahí se intenta como reciclar de nuevo o perfecto. directamente ya si no sirve, se tira. Perfecto, a eso iba, exactamente, bien. Pero tal vez para nosotros que no sabemos, decimos, che, me sobró todo este tacho de pintura, bien, que encima le puse un montón de thinner. Bueno, tíralo ahí por la rejilla. Esa rejilla llega a un lugar donde tal vez hay ciertas aguas que de alguna manera son, pero con muy poco, como a veces veo el ejemplo de la colilla de cigarrillo, la cantidad de litros que contamina, bien, que genera una contaminación, pero súper grande, bien. O sea, no se llegó a tener, no sé, en su momento el riachuelo o esas zonas bien súper contaminadas simplemente porque nadie le prestó atención. No, claramente había un montón de empresas y un montón de fábricas que tiraban y que desembocaban en la cuenca Matanza-Riachuelo un montón de desechos tóxicos. Bien, y en el caso de Argentina tuvo que aparecer una causa judicial, que fue el fallo Mendoza, que diga, listo, hasta acá llegamos. ¿Sí? No se puede más que esto. Ya le hicimos suficiente daño, bueno, ahora tenemos que empezar a, de alguna manera, tratar de recuperar esto. Entonces se produjo, yo qué sé, se produjeron un montón de medidas para el saneamiento del riachuelo. Hoy, lamentablemente, son aguas navegables, no son aguas consumibles, ni mucho menos, porque de hecho por la contaminación que tiene, por la alta contaminación, tiene una baja cantidad de oxígeno, entonces tiene muy poca fauna, bien, pero casi inexistente la fauna que tiene, pero de alguna manera no es lo que era antes. Pero para eso tuvieron que pasar 30 años, 40 años de trabajo, 30 años, no 40, 30 años de mucho trabajo en el lugar y de mucho gasto y de mucha de alguna manera, y de mucha, en el buen sentido de la palabra, persecución, ¿sí? A las empresas que aún teniendo la imposibilidad o estar totalmente vedada la posibilidad de estar tirando desechos, lo seguían haciendo. Bien, entonces todo esto tuvieron que participar el Estado de un montón de formas, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, tuvieron que trabajar de manera coordinada, la justicia a través de la Corte Suprema, hacer un control exhaustivo bien de la ACUMAR, que era el organismo que fue creado para eso, bueno, un montón de situaciones. Así que aquellos que tienen la oportunidad de ir a navegar el riachuelo, háganlo, porque es una experiencia muy importante donde te cuentan un poco por todo lo que pasó. ¿Sí? El riachuelo no solamente cayeron lamentablemente un montón de desechos. También hay personas fallecidas, cuerpos, hay un tranvía que una vez se cayó en el riachuelo. O sea, pasó de todo en el riachuelo. Bien, entonces, obviamente, en algún punto había que generar eso. Bueno, todo eso... Profe, Sí. entonces, ¿cuántas generaciones de derecho hay? Bien, de alguna manera las que están más aceptadas por la doctrina son tres. ¿Sí? Las tres que le comenté hasta recién. Hay una cuarta generación de derechos. ¿Qué pasa? Normalmente las generaciones se mencionan cuando terminan. ¿Sí? Cuando hablamos de generaciones es porque ya avanzó a la siguiente. En este tiempo se dice que estamos en la cuarta generación de derechos. Hay quienes dicen que en realidad tiene que ver con la bioética, otros con el manejo de datos personales, hay otros que hablan de la biotecnología. Bueno, hay un montón de cuestiones. Hay gente que hablará de la inteligencia artificial. Entonces, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Que de alguna manera es
es como las eras, viste, geológicas y las edades, decir, bueno, estamos en la edad contemporánea, pero la edad contemporánea empezó en 1789. Ustedes dicen que hoy tenemos una sociedad parecida a la de 1789. No, claro que no, hay gente que dice, no, che, tendríamos que haber puesto un punto en, no sé, cuando empezó el chip, ¿no? Cuando empezó el chip del celular o cuando se inventó el primer chip de computadora. Entonces decir, bueno, a partir de ahora empieza la posmodernidad. Pero lo cierto es que como que nadie pone el punto, por decirlo de alguna manera. Bueno, algo parecido sucede con las edades. ¿Bien? Sumamos a la hermana. Bien. Bueno, y para de alguna manera también darle un cierre a lo que tiene que ver con el concepto de derecho, ¿sí? Habíamos hablado de lo que es el derecho objetivo, hablamos de lo que es el derecho subjetivo, y van a encontrar que ahí en el texto les menciona lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Algo expliqué muy sobre la marcha, lo del derecho positivo, y algo dije también sobre el derecho natural, pero ya que estamos lo recuperamos como para seguir el orden del texto. El derecho natural es el que de alguna manera, vamos a decir, da una base bien de cumplimiento de las obligaciones a través de lo que es la conducta social y lo que rige de alguna manera la moral. ¿Sí? Como le dije la vez pasada, o que me dije hace un rato, la moral y las buenas costumbres es que el hombre de alguna manera, en este caso la mujer, el ser humano, bien, alcanza la justicia por el cumplimiento de una conducta social aceptada, bien, en la persecución de un bien común, ¿no? O sea, perseguimos el bien común cumpliendo con un montón de normas que son moralmente aceptadas. No estamos hablando de normas escritas, estamos hablando de normas que vienen de la naturaleza y de la naturaleza de las cosas y del ser humano. O sea, yo automáticamente pienso en, no sé, un Adán y Eva en esta situación. Bien, ¿por qué? Porque me la imagino, bien, sin tener normas escritas. Ni siquiera me imagino los 10 mandamientos, me imagino antes de eso todavía. Entonces, lo cierto es que tenemos, ¿sí? Tenemos normas, por decirlo de alguna manera, pero el derecho natural lo que dice es un conjunto de máximas fundamentales, bien, que están basadas en los principios generales del derecho, que son la equidad, la justicia, el sentido común, ¿sí? Que obviamente obligan al legislador, bien, a generar una normativa, pero la normativa no va a ser la que obliga a las personas, sino lo que obliga a las personas es la naturaleza biológica, lo racional y lo social del ser humano. ¿Se entiende? ¿Sí? Para un ius naturalista, ¿sí? O sea, un derecho natural, ¿no? Ius naturalista, para un ius naturalista, ¿sí? El conjunto de normas no es el que está escrito, no es el que establece, no sé, ni siquiera la Constitución, sino son las normas que fue aprendiendo con el pasar del tiempo. Fueron las normas que fueron rigiendo su actividad o su actitud. Si nosotros hoy viviéramos en una sociedad cerrada, bien, por decirlo de alguna manera, tipo menonitas, bien, decidimos no trabajar con una norma escrita, sino con las normas que de alguna manera generan entre nosotros cierta equidad, justicia social, que de alguna manera nos permite estar en paz. Bien, obviamente, desde el punto de vista optimista, ¿sí? Siendo muy optimista, los problemas nos exceden. ¿Sí? No van a existir problemas en esta sociedad porque está todo súper bien. Bien. Pero después, de alguna manera, nos encontramos con ciertas, no sé, la palabra miseria humana queda feo, pero es decir, ciertas dificultades que tenemos los seres humanos para respetar lo ajeno, por hacernos dueños de lo ajeno, por no respetar, se podría decir, los tiempos del otro, por, yo qué sé, ni siquiera respetar el techo del de arriba. Bien, entonces efectivamente caemos en la falta de respeto aún de esas normas que son naturales, ¿no? Y el problema de las normas naturales es que no tienen una consecuencia, ¿sí? Y hoy, lamentablemente, vivimos en una sociedad en la que estamos todo el tiempo pensando en las consecuencias, ¿no? Si yo dijera, a partir de ahora, el que tiene la cámara apagada reprueba la materia, no importa si están con los ruleros puestos, todos con la cámara encendida. ¿Bien? ¿Se entiende? En cambio, no, esta norma no existe, entonces tenemos más de la mitad de la clase con la cámara apagada. ¿Ok? Entonces, estas normas, por decirlo de alguna manera, lo que buscan, ¿sí? Es mantener esa coexistencia y todo. Es obvio que estamos hablando de sociedades que quedan muy pocas.
Bien, hay muy pocos lugares donde el justnaturalismo es la norma o es la impronta, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esta clasificación de derechos tal vez tiene que ver más con una categoría histórica, ¿no? Venimos del justnaturalismo, convertimos las normas naturales en normas escritas, a partir de ahora hablamos de positivismo o de derecho positivo y el justnaturalismo queda, no sé, para los vínculos o para las relaciones en, no sé, cuando nos vamos de campamento. ¿Sí? Cuando nos vamos de vacaciones con amigos, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿quién paga? Bueno, hoy pago yo y mañana paga el otro, ¿sí? Y hoy la cuenta es 100 y mañana es 50 y no pasa nada, ¿bien? Porque la justicia social existe entre nosotros. Pero lo cierto es que no. En el derecho positivo sería, si yo pagué 100 hoy y vos pagaste 50 mañana, entonces vos me tenés que pagar a mí el resto y no sé qué, entonces vos la de siguiente la pagás completa y yo, ¿se entiende? Se cuantifica de otra manera y porque seguramente hay una norma que así lo dice. ¿Se entiende? O al menos es mi opinión sobre el derecho natural, ¿no? Capaz que viene otro y me dice, no, profe, para mí es otra cosa y también es respetable. Pero el derecho positivo está más vinculado con lo que nosotros decíamos. Son reglas o son normas que están jurídicamente impuestas, que tienen un vigor porque la norma fue creada por un mecanismo establecido por la norma. Por ejemplo, en nuestro caso, el Poder Legislativo dicta leyes, el Poder Ejecutivo dicta decretos, la Corte Suprema dicta acordadas, y yo tengo que respetarlas todas. ¿Esas por qué? No porque las dijeron, sino porque son el organismo adecuado, que en lugar y en el tiempo en el que lo hicieron, esa norma entró en vigor conforme a esa reglamentación y efectivamente a partir de ese momento son obligatorias. ¿Sí? Si no son obligatorias, no son derecho, por consiguiente, si no se cumplió con el procedimiento que se tenían que cumplir, no son derecho, por consiguiente, no son obligatorias. ¿Sí? Un proyecto, por ejemplo, de ley no es obligatorio. ¿Sí? Por más que sea el proyecto más lindo, por más que sea el proyecto más obvio, bien, si no lo dice la norma, no estoy obligado a cumplirla. ¿Sí? Volvemos al artículo 19 de la Constitución. ¿Sí? Lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Algo que creo que el otro día Facundo Moyano lo repitió 302 veces en todos los canales de televisión a lo que fue. ¿Se entiende? Bien. Turun, turun. Las fuentes del derecho, algunas las nombramos, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. En el texto tienen una breve descripción de cada uno. ¿Sí? La ley es la regla social obligatoria establecida por la autoridad competente, dictada, bien, conforme a la reglamentación justamente que establece cómo es la entrada en vigor de cada norma. En nuestro país, Cámara de Senadores, aprueba, pasa a la Cámara de Diputados, aprueba, va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo promulga la norma, se publica en el Boletín Oficial, desde el momento que se publica en el Boletín Oficial, si establece una fecha, y si no, 8 días después de su entrada, de su publicación, entra en vigencia la norma. Listo, genial. Después, bueno, ¿qué pasa si la Cámara lo aprueba, pero una la aprueba, pero la otra no? Bien, o lo veta, entonces el veto del presidente, entonces vuelve a la Cámara. Bueno, ahí ya hay toda otra cuestión. Pero el proceso de ley, de alguna manera, es obligatoria la norma desde el momento que entra en vigencia. Antes de eso, no pasa nada. ¿Sí? Yo no estoy obligado a una ley que todavía no entró en vigencia. Y solamente genera efectos desde el momento de entrada en vigencia en adelante, que es lo que hablábamos de la irretroactividad de la norma. Bien, la costumbre es la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento, por eso decimos usos y costumbres, ¿sí? Que los miembros de una sociedad, bien, vienen respetándolo con la convicción de que hay una necesidad jurídica de que lo tienen que hacer. ¿Sí? Que hay una necesidad jurídica de que lo tienen que hacer. No es ponerme el cinturón de seguridad, porque ponerme el cinturón de seguridad hoy es obligatorio por ley. Me para la cana y me dice no tenés el cinturón de seguridad puesto, multa. ¿Sí? En cambio, lavarse la mano después de ir al baño es una obligación, ¿sí? Que yo creo que está escrito en algún lado, pero no está escrito en ningún lado. ¿Se entendió? Llegar en horario a la clase y es una obligación que me hago yo, porque la verdad es que no quiero dejar esperar al profe. ¿Bien? Cúmplanla, no sean malos. Bien, seguimos, o malas. La jurisprudencia es esta fuente del derecho que proviene de las decisiones judiciales, ¿sí? Que también las dictan los tribunales, pero que son reiteradas en el tiempo. Bien, ¿por qué? Porque después generan el antecedente, el precedente, ¿sí? Para que después otras se resuelvan de la misma manera. Porque la jurisprudencia es la interpretación que hacen los jueces, ¿sí? Pero es jurisprudencia, esa sentencia, cuando se repite. Bien, entonces en el caso, yo contra yo se resolvió de esta manera. Entonces, después que en el futuro, la justicia dice, claro, como en el 2026, en el caso yo contra yo se resolvió de tal manera. Bien, genera
ese precedente genera cierta fuerza vinculante, en la mayoría de los casos, de cuanto más alto es el tribunal, más fuerte es ese precedente, ¿no? Si es un precedente de primera instancia, rara vez sea tan respetado. Pero bueno, en algunos casos se ha hecho, ¿sí? Que generó una doctrina, por decirlo de alguna manera, esa jurisprudencia. Pero en realidad la doctrina es otra cosa. La doctrina es lo que los entendedores, lo que son los maestros del derecho, ¿sí? Han dicho sobre una cuestión. ¿Sí? No porque se haya repetido en el tiempo solamente, sino porque son personas muy conocidas. ¿Sí? Que lo diga Damián Pizarro no le importa a nadie. ¿Sí? Pero que lo haya dicho un fulano de hace 40, 50 años y venimos repitiéndolo, eso puede llegar a generar. Es la más débil de todas las fuentes jurídicas. Nadie va a decir, profesor, yo vine vestido de negro porque la doctrina dice que hay que venir vestido. No, la verdad es que rara vez va a pasar eso. ¿Ok? De todas las leyes, perdón, de todas las fuentes, la ley obviamente es la fuente principal generadora de derecho. Bien, si digo ley, digo decreto, digo tratado, ¿sí? Me refiero a esa normativa que es creada mediante un mecanismo y por un organismo competente. ¿Sí? ¿Y por qué? De alguna manera esta ley es la fuente principal, porque cumple con 4 caracteres que hoy nos vamos a quedar como que son los más importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con la socialidad, ¿sí? El hombre, la mujer, el ser humano, la persona humana es miembro de esta sociedad, ¿sí? Y la ley justamente apunta a regular las relaciones que se dan entre estas personas que conviven, que coexisten acá. Distinto es la obligatoriedad, que no tiene que ver tanto por la función o por la participación de esta persona en sociedad, sino lo que hace es que supone que hay una voluntad superior, que hay un organismo que manda y que nosotros como inferiores estamos obligados a obedecer. ¿Qué significa? Que yo le doy fuerza obligatoria, perdón, la norma ya tiene una fuerza obligatoria, pero yo refuerzo esa obligación pensando y actuando en consecuencia a ello. ¿Sí? Uy, no, lo hago porque si no, puedo tener tal consecuencia jurídica. Entonces, socialidad, obligatoriedad, coactividad, ¿sí? Son aquellas normas, la gran mayoría, ¿sí? Para no decir todas, que lo que hacen es no dejan a la posibilidad de que yo pueda actuar de una u otra manera. ¿Sí? A mí la norma me dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Ustedes me dicen, bueno, pero profesor, no está diciendo que está prohibido matar. Está correcto. No hay una prohibición de matar. ¿Por qué? Bueno, porque hay casos en los cuales el asesinato podría estar justificado. ¿En cuáles? Bueno, en los casos en los de que yo me sentí obligado o era mi vida o la del otro. Ok. Pero no me está diciendo que, bueno, decidilo vos. No, me está diciendo que si yo mato a otra persona, probablemente tenga, ¿sí? Recaiga en este tipo, bien, cumpla con las características de esto. Si me dice que la máxima es 60 para ir en la calle, no me está diciendo que yo puedo ir a 70. Me está diciendo que la máxima es 60. Y que si es 61, yo ya soy pasible de una sanción. Y después tenemos la normatividad, que es el último carácter que vamos a dar sobre la ley, que en realidad lo tienen todas las normas, pero que en la ley se ve muy presente. Y si yo le digo a ustedes, lo dice en una ley, ¿sí? O me lo dijo mi mamá, ustedes me van a decir, no, no, está bien, mejor hagamos lo que dijo la ley. Está bien que la mamá con la chancleta, todo podría, pero no, lo más obligatorio es la ley. ¿Sí? Lo más obligatorio es la ley. Y eso es lo que va a regir la conducta de todos nosotros. Bien. Para seguir un poquito más. Hay una distinción que yo hice hace un ratito que les dije, el Código Civil rige lo que son las relaciones entre privados. ¿Qué significa? Entre personas físicas, o sea, personas humanas, y personas jurídicas. ¿Va a regir la relación entre la persona y el Estado? No, porque el Estado es una persona o es una entidad de carácter público. ¿Bien? Entonces, todo lo privado, todo lo que es el derecho privado,
justamente lo que va a regir, o lo que intenta proteger, son los vínculos o las relaciones que se dan entre las personas humanas, jurídicas, ¿no? Los individuos, y que de alguna manera va a regular las relaciones, los vínculos que se dan entre ellos. ¿Sí? El derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, aunque con una presencia estatal fuertísima, ¿sí? Son parte del derecho privado. Esta distinción entre derecho público y privado ya está un poco vetusta, ya casi ni se hace. Bien, pero acá lo explicamos como para que ustedes entiendan que cuando el Estado es parte, es derecho público, aunque sea el Estado contra una persona. Será derecho público administrativo. ¿Sí? Aunque sea el Estado contra mí porque yo cometí un delito, será derecho penal, que es derecho público. ¿Sí? Justamente lo que el derecho privado intenta regular son las relaciones que se crean, que se mantienen, que se someten a la legislación, bien, entre particulares. Y el Estado toma otro rol. No tiene el rol de ser uno u otro. Tiene el rol objetivo de mirar cual reality, cual gran hermano, y analizar la situación y ver quién tiene más la razón que otro. ¿Sí? Y tratar de zanjar esa discusión. Pero el Estado no es parte. No es que me está dando la razón a mí porque es amigo. ¿Sí? No es parte del Estado. Y el derecho público, todo lo contrario. El interés protegido es el común, es el del Estado. ¿Sí? Las relaciones que se están regulando por derecho público van a ser el vínculo que tiene el Estado con otro Estado, el Estado con la sociedad, el Estado con una persona física, o sea, con una persona humana, o con una empresa, con una persona jurídica. ¿Sí? El derecho internacional público, o sea, el vínculo que hay entre Estados como punto de igualdad. ¿Ok? Por más que sea un país muy grande y otro muy chico, ¿sí? Están igualados. Y cuando dije lo del código, me refería a algo puntual que tiene que ver con lo que llamamos nosotros la codificación. La codificación, que apareció allá por los tiempos de Napoleón, ¿sí? La codificación es esta cuestión de, históricamente, haber entendido que para que la ley se presuma conocida, para que las personas no aleguen que desconocen la norma, que desconocen el derecho, era necesario que las personas puedan acceder a esa norma, puedan verlas, las tengan compendiadas de alguna manera. Entonces, a través de los distintos procesos históricos, como evolución, se supone, se llegó a la conclusión de que era necesario agrupar toda la normativa en un cuerpo no de personas, sino en un cuerpo normativo como es un texto. ¿Sí? Hay quienes han optado por otro sistema. Tenemos la codificación, como tenemos también las normas consuetudinarias, que son aquellas normas que en realidad se entienden por costumbre y todo, ¿bien? Y que están más, por decirlo de alguna manera, más vinculadas o más cercanas a lo que es el derecho natural, pero que en realidad las pueden tener escritas, pero no necesariamente compendiadas en un único texto. ¿Sí? Nuestra Constitución, por ejemplo, está codificada. Es una Constitución escrita, bien, y formal. Mientras que hay otras, ¿sí? Como, no sé, Gran Bretaña, que no tiene la Constitución de Gran Bretaña como un texto como el que nos regalaban a nosotros cuando jurábamos a la bandera. ¿Sí? Lo tienen de otra manera. En realidad tienen derechos salteados en distintas normativas, ¿sí? Y por eso dicen que no es una norma única, un solo texto escrito, bien codificado. Entonces, estos códigos de los cuales nosotros estamos hablando, se intenta, mejor dicho, al haber generado estos códigos, lo que se intenta es poder determinar cuáles son las normas que voy a aplicar y cuáles no, y las que no, las aparto. Si las meto dentro del texto, las puedo sacar y las puedo reemplazar. Pero yo, por sobre todas las cosas, como hice, no sé, antes de la primera clase o como hice antes de la segunda clase, les mando un mail o les mando en realidad un mensaje a través del campus y les pongo, hoy nos vemos a tal hora, hoy vamos a ver tal cosa, o hoy vamos a trabajar sobre tal tema. Entonces ustedes lo van viendo, ¿sí? Ya van conociendo las reglas del juego. Un poco lo que hablábamos la clase pasada de la certidumbre, de la seguridad jurídica. ¿Bien? Bueno, en este caso el derecho procura lo mismo. ¿Cómo? A través de la codificación. A través de organizar un texto que sea sistemático, ¿sí? Que sea organizado,
que genera cierta unificación, porque es conveniente que esté unificado, y genera también un paso hacia la convivencia social. Después, si nosotros lo leemos o no lo leemos, eso ya pasa por otro lado. Pero todos los que estamos acá somos sujetos de derechos y no podemos, ¿sí? O no se nos ocurre entrar a un lugar, agarrar un chupetín, sacarlo, meterlo en la boca, comerlo, y después cuando nos dicen hay que pagarlo, yo le digo, no, ya me lo comí, ya, no, ya está. Porque el tipo me va a decir, no, lo tenés que pagar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos, aún no habiendo leído la norma, más o menos entendemos. ¿Por qué? Porque las normas, más allá de pensarse como que son eso que está escrito, también revisten cierta lógica. ¿Sí? Las normas ilógicas son las que primero quedan afuera quedan sin uso. Son las que primero pierden uso, se llaman desuetudo. Son las que primero quedan de lado. ¿Sí? Hay normas que han ido perdiendo eficacia. ¿Por qué? Y porque ya no tenían sentido. Como yo digo siempre, ¿no? La prohibición o la obligación de usar el cinturón de seguridad, si el día de mañana aparecen estos autos que se controlan automáticamente o que no tienen intervención del ser humano y por IA se miden y se regulan y se dirigen solos, y efectivamente algún día el cinturón de seguridad pasará a estar en desuso. Porque ya no será necesario. ¿Bien? O la obligación o la prohibición de usar el celular mientras manejo. Si yo no voy a manejar, se va a manejar solo. Yo voy a poner voy a poner en el GPS o en el aparato que sea, en el Waze, voy a poner el lugar y el auto va a arrancar y va a ir directamente. ¿Por qué yo no puedo usar el celular mientras manejo? Si yo no voy a manejar. ¿Sí? Sería como que yo no pueda manejar mientras voy de acompañante en un vehículo o en un Cabify o en un Uber o si me lleva un amigo. ¿Sí? Entonces, esas prohibiciones o esas obligaciones en algún momento hasta pueden quedar en desuso. ¿Sí? Y eso está permitido también desde la codificación. Decir, bueno, cuando pierdan utilidad, las sacamos y las cambiamos por otras. ¿Sí? Todo lo que está codificado es lo que está vigente. Lo que no está codificado es lo que justamente no tiene vigencia. ¿Sí? Yo tengo esa coherencia. No yo, todos tenemos esa coherencia. ¿Sí? Que si yo voy y me fijo, no sé, en Infoleg, me trae cuáles son las normas que están vigentes. Si yo abro el Código Civil y Comercial, me dice qué es lo que yo tengo que cumplir y lo que no tengo que cumplir no está ahí escrito. ¿Sí? Porque es por principio de reserva, lo que no está prohibido está permitido, como ya lo dijimos. ¿Bien? Hace 11 años se unificaron los códigos civil y comercial. ¿Sí? El nuevo código, ¿sí? De luego de un montón de proyectos y demás que había habido, que esto también lo tienen en el texto y le cuentan un poco las reformas y todo. Lo cierto es que luego de llegar a la conclusión de que era inevitable modificar la normativa de derecho privado en nuestro país, porque aparte había muchas cuestiones que habían sido modificadas por leyes, entonces estaba todo emparchado el código, ¿sí? Era un código de 1860, era obvio que iba a estar emparchado, los dos, pero tenían tantos parches que tenían que ver con la edad, por ejemplo, de la mayoría de edad de las personas, matrimonio entre personas del mismo sexo, identidad de género, había un montón de cuestiones que había que modificarse. Entonces, lo cierto es que cuando se vio la necesidad de modificar el Código Civil y el Código de Comercio, se pensó en la unificación del código. Entonces, se cambiaron algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa de las obligaciones, de los contratos, de los derechos reales, de las sucesiones, de las relaciones de familia, ¿sí? Los concubinatos que ahora pasaron a ser uniones convivenciales, los regímenes patrimoniales que antes se llamaban... régimen patrimonial, no, antes se llamaba régimen patrimonial igual me parece. No sé, el régimen de visitas, que ahora se llama régimen, no de contacto, perdón. Ay, no me sale la palabra. Pero bueno, el régimen de visitas ahora tiene otro nombre, porque los padres no visitan a sus hijos. Me voy a fijar porque si no, después me voy a quedar pensando en eso. El régimen de visitas, que ahora se llama régimen de comunicación, ¿bien? O derecho de comunicación, que es el que tienen los menores. La patria potestad,
¿sí? Se quitaron estas cuestiones que estaban vinculadas más a la patria, al pater, al masculino, para convertirse en responsabilidad parental, que es la responsabilidad que tienen ambos, ¿sí? El padre o la madre, o los ambos padres o ambas madres. Bien, la tenencia ya no se tiene a un pibe, ¿sí? Lo que se hace es, se cuida a un hijo, bien, entonces hablamos de cuidado personal y no de tenencia, ¿sí? Antes se decía custodia, ¿sí? No sé, era como el guardaespaldas, de alguna manera. Bueno, lo cierto es que se fueron cambiando esas terminologías, no solamente porque humanamente tenían un sentido, sino porque también era algo que eran terminologías que fueron quedando también un poco en desuso y se fueron comprendiendo que también eran limitadas para lo que conllevaban. Bien, van a encontrar en el texto una cuestión que está vinculada con lo de la capacidad. Y esto sí, lo vamos a dejar como de punto de lanza para que la clase próxima arranquemos con este tema ya desde el vamos. La clase próxima arrancamos con capacidad jurídica de las personas y cómo de alguna manera la capacidad vino a ser recibida por el nuevo, 11 años ya, Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Me gustaría que son, no sé, 5 o 6 párrafos, no mucho más, será una carilla y media, pero quiero que trabajemos con este tema de la capacidad, ¿bien? Que no nos queda mucho más para terminar con esta introducción, ¿bien? Después ya arrancamos con empresa y código civil y cómo la figura del comerciante pasó a ser la de un empresario y demás, pero me parece importante como para cerrar esta etapa de introducción que comencemos o que profundicemos el tema de la capacidad. Así que les dejo esa tarea, les pido por favor que lo lean, ¿sí? Van a ver que después llegan al final donde habla sobre la capacidad y hace como una especie de conclusión. Nada, léanlo todo, no solo las conclusiones. Traten de empaparse del vocabulario, que es muy importante, el vocabulario técnico, jurídico, no solo por la evaluación, sino para que ustedes entiendan que hay otro idioma, bien, que no es el de los negocios internacionales, que esta materia tiene su propio idioma. No quiero que sean abogados o abogadas, pero sí quiero que hablemos ese mismo idioma. Así que estaría buenísimo si la clase próxima pueden trabajar sobre esto. Y obviamente sobre cualquier duda o consulta que pueda surgir hoy o cuando hagan el repaso de la clase de hoy. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bien. Abrimos a dudas y consultas, ¿sí? Habiendo pasado 1 hora y media aproximadamente desde que comenzamos nuestra clase. He hablado suficiente, no pueden decirme que no, pero bueno, ahora quiero escucharlos o escucharlas si tienen algún comentario, algo que quieran hacer, algo que hayan escuchado o visto en la tele en estos días y les parezca relevante o que está vinculado con alguno de los temas de nuestra materia, lo que sea, que no tenga que ver con Wanda, Maxi y compañía, pero todo lo que necesiten, estamos acá para compartirlo. En una época eran todos los ejemplos de lo mismo, por eso lo digo. ¿Nada? ¿Tan claro fue todo? Profe, a mí Sí, me queda una Ángel. duda en lo que es, viste, que te había preguntado al principio sobre los derechos de generación. Las generaciones de derechos, si decís Sí, derechos sí. de degeneración queda Te raro. quería preguntar también sobre, tipo, cómo sería en el aspecto internacional eso. Está muy bien. Las generaciones de derechos son de alguna manera una categoría no solamente histórica, porque de alguna manera lo que nosotros entendemos por generaciones de derechos es una manera en la cual el mundo los agrupó, ¿bien? Porque fueron apareciendo históricamente, ¿sí? En cierta línea de tiempo, ¿bien? Y de alguna manera fueron defendiendo como los valores que en ese momento eran importantes. ¿Sí? Por eso en la primera generación aparecen los derechos más básicos, ¿sí? Más iniciales del ser humano, que si de alguna manera se hubiesen cumplido todos esos derechos de primera generación, capaz que no hubiesen sido necesarios los de segunda generación. Pero lo cierto es que en la primera generación aparecen los derechos civiles y políticos. Internacionalmente, ¿sí? Internacionalmente vienen de lo que te dije antes, de la Declaración de Derechos y de Deberes del Hombre, allá por la Revolución Francesa, pero también se crea un tratado internacional, un acuerdo que no se llamaba acuerdo, sé que fue el de 1966, dame un segundo que ya te lo digo, porque pacto era, ahí está, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bien, que es de 1966, si no me equivoco, bien, justamente lo que hizo fue
plantear que toda, de alguna manera, la estructura, ¿sí?, de la Carta de Derechos, del derecho a la vida, de la prohibición a la tortura, de los tratos crueles, la prohibición de la esclavitud, ¿sí?, porque ya el mundo, Argentina ya lo había prohibido hace un montón, la esclavitud, 100 años antes, ¿bien? Pero todavía hoy subsisten ciertas formas de esclavitud, ¿sí?, como es la trata de personas y todo eso, no digo que no, pero de alguna manera ya la prohibición y el derecho de las personas a vivir libremente, aún en 1900 y pico, 1950, 1960, todavía existían en algún punto, en algún lado, en alguna parte de algún hemisferio, bien, o la trata de personas, que hoy subsiste, pero por sobre todas las cosas, la comercialización de personas, ¿sí?, la venta de esclavos, principalmente afroamericanos, entonces, o afrodescendientes. Entonces, lo que importaba era establecer un pacto de compromiso de todos los países que conformaban, o de todos los estados que conformaban la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Dicho sea de paso, la Organización de las Naciones Unidas no es la primera organización que se crea. En realidad se llamaba Sociedad de las Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, y cuando desemboca en la Segunda Guerra Mundial es donde decimos, tipo, uy, esto también fracasó, ¿no? Entonces aparecen las Naciones Unidas y este pacto de derechos civiles y políticos como respuesta a las necesidades de ese momento a modo internacional. Obviamente que había países, repito, donde tal vez estaba un poco más cubierto esto, ¿no? Estaba un poco más solucionado. ¿Por qué? Y bueno, porque derecho de la libertad de expresión había, no sé, en Argentina, pero también tuvimos pasos y procesos dictatoriales que justamente pusieron un poco en jaque la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, las libertades religiosas, la expresión, o mejor dicho, la igualdad ante la ley, ¿sí?, los procesos judiciales justos, las garantías del debido proceso. Entonces, todo eso quedó dentro de lo que era la primera generación de derechos. La segunda generación de derechos, ¿sí?, ya no es sobre derechos civiles y políticos, sino aparece sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos económicos, sociales y culturales, que se entienden como derechos también como los otros, ¿no?, derechos fundamentales del ser humano, vienen de alguna manera a traer otra conclusión, que es, primero, que la sociedad había avanzado o había cambiado, ya no nos alcanzaba simplemente con poder expresarnos, sino que también habría que pensar del bienestar de las personas. Todos estábamos laburando, pero no había la mínima idea de tal vez una vacación, ¿entendés? De decir, bueno, necesito un descanso a fin de año. No, éramos máquinas productivas porque la segunda revolución industrial estaba full. Esto estamos hablando también por los años 66. ¿Y cuál era el tema? Que, como les dije antes, el mundo estaba dividido en dos en ese tiempo, ¿sí? Por un lado el comunismo, por el otro lado el capitalismo, y por momentos extremadamente salvaje. Entonces era necesario, ¿sí?, era necesario, junto a la Declaración de Derechos Humanos y junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conformar lo que era la Carta Internacional, ¿sí?, de Derechos Humanos con estos tres, con estos tres, eh, con estos tres instrumentos, ¿sí?, que de alguna manera lo que hacía era llevar derechos que estén vinculados con la economía individual, la economía colectiva, con los derechos sociales, ¿sí?, el socialismo propiamente, y los derechos culturales y la interculturalidad, llevarla también a los países donde no estaba ni cerca esto de ser algo, algo legalizado, algo obligatorio. ¿Bien? Donde tal vez lo cotidiano era una dictadura, ¿sí? Hoy quedan algunas dictaduras. O sea, el otro día mi hijo me preguntaba, me dice, ¿puede ser que en España todavía haya rey? Dijo, sí. Dice, uy, qué raro, ¿no? Qué viejo. Claro, porque uno imagina ciertas figuras que hoy se sostienen y se mantienen de manera casi real, pero por sobre todas las cosas que uno las ve en las películas, ¿sí? Entonces, ver una película de hace 200 años, no sé, ves Robin Hood y después ves que hay países que casi viven de una manera similar, con feudos o provincias argentinas que viven con con ese mismo formato, decís, wow, ¿sí? 200 años después todavía esas estructuras se mantienen. Entonces, eso es lo que justifica que estos pactos internacionales todavía sigan siendo incumplidos. ¿Bien? Pero internacionalmente también tuvieron su momento en la historia. En el caso del primer pacto internacional que te comenté, el de los derechos civiles y políticos, firmado allá creo que por diciembre del 66, entra en vigor
tragicómicamente con la historia argentina, el 23 de marzo de 1976. El 23 de marzo de 1976 entra en vigencia a nivel mundial el pacto internacional que había sido firmado 10 años antes, o casi 10 años antes. Bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es firmado en diciembre del 66 y entra en vigencia en enero del 76. Es decir, antes que el que yo te mencionaba recién. ¿Está bien? Y históricamente, ¿qué fue lo que sucedió después? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se produce lo que es este proceso de Guerra Fría. Bien, para los que no saben lo que es la Guerra Fría, léanlo porque se llamaba fría, por decirlo de alguna manera. Bien, y también creo yo la convicción de que todos sabíamos que el mundo, no sabíamos, porque yo no estaba en esa época, pero digo, la creencia común de que todos sabíamos que el mundo en algún momento se podía ir al diablo, ¿sí? Y no por un desastre natural, sino porque alguno de los países que estaban de un lado y del otro, ¿sí? Sea la Unión Soviética, sea Estados Unidos, sean países europeos, sea, no sé, Cuba, en algún momento podía apretar un botón, ¿sí? O levantar el teléfono rojo y todo volaba por los aires. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera un mínimo control de toda la energía atómica que se estaba produciendo y que se estaba generando por aquel tiempo. ¿Sí? O sea, hasta ese momento, no sé, yo qué sé, Thanos era la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque lo que podía pasar podía afectar directamente y genéricamente a todos. Entonces ahí aparece esta idea de que ya el mundo no estaba dividido ni en libertades individuales, ni siquiera en clases sociales, que eran los derechos de segunda generación, ¿no? Trabajadores, empresarios, sino acá aparece, y esto es súper importante, Ángel, la afectación colectiva. ¿Sí? Esto de decir, si acá hay una, no sé, una tragedia ambiental, no importa si vos sos clase alta o clase baja, no importa si vivías, ¿sí? Esto, no sé, tipo la Eternauta, no importa si vivís en zona norte o en zona sur del país, ¿entendés? O en la capital federal. Nos afecta a todos por igual la niebla tóxica, ¿sí? Y esto tiene que ver con eso, porque se pensaba que en ese momento el mundo o el agujero de ozono hacía que todos nos quemáramos vivos o algún país iba a volar el resto del mundo por el aire. Entonces, todo eso generó de alguna manera la necesidad de hablar de derechos económicos, perdón, de derechos de tercera generación. Y estos derechos de tercera generación, receptados pero súper actualmente, o sea, contemporáneamente en la Constitución, ¿sí? También se generaron desde el punto de vista de la solidaridad, el derecho, el bienestar colectivo, ya no el bienestar individual del trabajador, sino el bienestar colectivo, y la exigencia de cooperar globalmente para resolver los problemas que afectan a toda la humanidad, repito, sin importar tu clase o tu estatus social. ¿Sí? O sea, la meta principal debía ser la solidaridad. Pertenecer a grupos, ¿sí? Era pertenecer, no importa a quién, o sea, esto, tipo, piénselo en cualquier película posapocalíptica o serie que miren, no sé, The Walking Dead, bien, acá no importaba si eras rico o pobre, porque venían los zombies y te comían igual, bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo, la afectación era general. Entonces, la idea de la paz mundial y la idea del ambiente sano y la idea de los derechos de los consumidores y de los usuarios, de la autodeterminación de los pueblos, todo esto planteado desde el punto de vista genérico, ¿sí? A todas las personas. Por eso yo a veces les daba el ejemplo de uno va por la calle y mira un cartel, bien, que lo veo yo y lo ve cualquiera. Y me afecta a mí, ¿sí? O me genera a mí no sé, intención o ganas de comprar el producto como a cualquier otro. Sin importar el estatus social o sin importar la clase social que corresponda. ¿Está bien? Entonces, como vos bien preguntaste, esto generó efectos en lo local, en lo interno, en lo nacional y también en el escenario internacional. De hecho, en la mayoría de los casos en realidad fue, ¿sí? Al revés, ¿no? Primero generó en lo internacional y después se ramificó a los países que componen la comunidad internacional, ¿sí? Hoy la mayoría de los países componen la ONU. Bien, hoy la mayoría de los países han ratificado tratados de derechos humanos, ¿sí? Muy pocos países no ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos Estados Unidos. ¿Sí? A pesar de que una de las sedes está en Estados Unidos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? Gracias, Ángel, repito, por la pregunta. ¿Alguna otra duda, algo que les haya quedado? ¿Ruido de mate? ¿Nada? Bien. Bueno,
La clase próxima tenemos esta tareita sobre capacidad y la recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Cómo de alguna manera generó eso. Quiero que lo piensen desde el punto de vista no solamente de lo que dice el texto al principio, que habla de la capacidad de las personas humanas, sino también ya lo empecemos a llevar al derecho comercial, ¿sí? A las sociedades. Lo pensemos como ya llevándolo un poco, arrastrándolo a la temática de nuestra materia. Bien, la clase próxima arrancamos con eso y después seguimos ya con empresarios, empresas, sociedades, negocios y demás, que es lo que hace a esta materia de derecho comercial y económico internacional. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Que tengan una buena semana. Cualquier cosa, me quedo un ratito acá conectado. Bien. Y cualquier duda, cualquier consulta, a disposición. Gracias, profe. Profe, no, Gracias. Esté muy bien. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, que tengan buenas noches. Nos vemos, Enzo. Gracias. Cualquier cosa para arreglar el techo me avisa. Perfecto. Creo que lo No. bajamos a tiempo. Dale, listo, profe. Chau, chau. Muchas gracias. Nicole, no te escuché. Buen día, buenas noches. Todavía sigo acá. Buen día. Está muy bien. Conectado de mañana a la mañana a la noche. Mal. A la mañana, que fue mi primera clase, sabía que se podía cursar presencial también. Tipo que podemos ir hasta la... Claro, buenísimo. Si podés venir está buenísimo porque lo hacemos la clase re tempranito y después ya directamente ya está. Así que está bueno. Estás invitada. Tenemos un delay importante, pero si querés, Sí, voy a ver si puedo venite ir. el martes Y próximo. consulta, los parciales de... Dale. Pero si querés, venir martes. Dale. Ok, dale, profe, nos vemos. Bueno, Nicolás. Bueno, asumo que no estás presente, Nicolás. Nos vemos. Cierro la llamada. Muchas gracias.